Bueno, formalmente muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por conectarse a este espacio de seminario de filosofía de las matemáticas que hacemos cada 15 días por parte del programa de matemáticas y el laboratorio de nuestra universidad. Eh, en este espacio, a propósito del mes que tenemos el Día de las Matemáticas, que ya próximamente lo estaremos festejando la próxima semana, hoy tendremos una charla relacionada con matemáticas y arte. Entonces, quiero permitirme presentar a nuestro profesor invitado a esta plática, a esta charla de la tarde. Es el profesor Evelio Bedoya Moreno. Me voy a permitir leer para que podamos conocerle un poco más antes de darle el espacio al profesor para que pueda dar su conversación. El profesor Evelio es matemático de la Universidad Nacional, tiene maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctor en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada. Actualmente es docente del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. También tiene unas conexiones con el doctorado interinstitucional que hay de educación en la Universidad del Valle y pertenece a un muy buen grupo de investigación en educación matemática. Así que, profesor Evelio, muchas gracias por aceptar este espacio corto donde nos pueda conversar sobre este tema, pues que es muy interesante. Así que muy bienvenido y puede dar inicio cuando lo desee. Profe Belio, no sé si tiene algún micrófono apagado. ¿No le escuchamos o sí? ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí, señor. Estaba tratando de sincronizar el video, pero parece que no se activa la cámara. Deme un momentito, yo miro a ver qué. Listo, tranquilo, profe. Ustedes no me están viendo, ¿verdad? No, no, señor. Sale como una imagen un poco como gris, más o menos. No sé qué hacerle y por qué no. ¿Será que en la parte superior de pronto hay como una tapita que se puede correr? Se me surge como esa No, idea. en la cámara no tiene la instrucción de no ver Ah, ok. y trato de activarla. Vamos por un momento, mientras avanzamos, Listo. a verlo por aquí a través del celular, como pues para establecer esa comunicación también visual, porque pues de lo que vamos a hablar también es muy visual, puesto que en particular la relación de las matemáticas con el arte tienen que ver con ello mucho, por lo que más adelante voy a explicar, aclarando que pues hablar de las artes y de las matemáticas pues es muy ambicioso, entendiendo que pues hay muchas ramas y todas ellas tienen relaciones muy particulares. Otra aclaración que quisiera hacer, o dos más, es que, bueno, me gustaría ir de todas maneras compartiendo pantalla para que se vaya visualizando la presentación. ¿Me permiten? Claro que sí. Tiene ahí el permiso para hacerlo sin problema, ¿sí? Y activo la presentación, supongo. Ahí están viendo la presentación.
Estamos viendo, creo que la imagen de escritorio, pero no la presentación. ¿Una imagen mía o...? Es como una No, esa imagen. es la presentación. Ah, bueno, perfecto. Ah, Gracias. bueno, es que pues este es como un poco presentándome desde donde estoy. Estoy aquí en el campus, en el bello campus de la Universidad del Valle, en Cali, y esta es, por estas fechas casi primaverales, una de las imágenes que invitan y se les invita, pues en cualquier ocasión se den un paseo por acá. Eh, Decía que quería aclarar un par de cosas en relación con esa relación de las matemáticas y las artes, y en particular estaba diciendo que, pues, dada la amplitud de relaciones que se establecen entre una y otra disciplina, y teniendo en cuenta que tampoco es que sea un experto en este tema, pues solamente estamos trabajando en algunos proyectos, en algunas tesis, a raíz de lo que todo el mundo ya sabe, que se ha puesto de moda en el mundo entero, ese enfoque o modelo educativo que aglutina, que reúne ciencias, tecnologías, ingeniería, artes, matemáticas, y que se abrevia por sus siglas en inglés, STEAM. Pero además, particularmente teniendo en cuenta que la geometría es el principal recurso mediador entre las artes, en particular las artes visuales, y las demás ramas de la matemática, pero también de muchas otras disciplinas científicas y en general en la vida misma. Tienen una estrecha relación, no como vamos de pronto a alcanzarlo a ver en esta primera aproximación que hago formalmente con las profes, los estudiantes y las personas de la Universidad del Bosque, sino que como se trata de trabajos en desarrollo, lo que voy a hacer es compartir las ideas como si nos estuviésemos mutuamente invitando a dialogar, a conversar, y entonces asimismo quisiera, esa es otra aclaración, que miraran las diapositivas. No son diapositivas de una ponencia o de una conferencia, sino unas diapositivas que nos dan ideas sobre los temas que queremos tratar, si alcanzamos pues a tratarlos todos. La imagen que está a la derecha de la pantalla de David Hilbert es para traer a colación que en esta línea de tiempo que también he utilizado como estrategia para ir presentando las ideas para este diálogo, aunque no son necesariamente en orden cronológico, es decir, son líneas de tiempo, pero como nos los permiten estas tecnologías, pues sí, en diferentes momentos. Y quería decir, pues, que uno de estos grandes autores en el campo de la matemática en general, y en particular también de la geometría, recordemos que él es autor de un libro que fue un hito para los campos de las matemáticas y de la física y de la ciencia, que fueron los fundamentos de la geometría, en el que él corrige toda la, digamos, imprecisiones y las faltas de desarrollo que hasta el momento había desde la geometría euclidiana hasta sus días, por allá a comienzos, finales y comienzos del siglo XIX y XX. También lo traigo a colación a David Hilbert para dar como un dato histórico. A él también es reconocido por sus famosos 23 problemas
que revolucionaron las matemáticas por más de un siglo, y durante ese tiempo y aún en la actualidad se siguen trabajando estos problemas, haciendo desarrollos muy importantes para el campo de las matemáticas. Y quería contarles que una de sus dudas al final, cuando presenta su famoso propuesta de los llamados 23 problemas, un problema que se dejó en el tintero, David Hilbert, fue, digamos, un problema de tipo estético, en donde él planteaba que siempre un problema, un objeto matemático, un concepto, etcétera, siempre es susceptible de ser presentado de una manera mejor o, en particular, más estética. Es decir, que en la propuesta que les voy a compartir, la concepción que tengo de la relación de las matemáticas con el arte es que a las matemáticas mismas la estamos concibiendo en esta presentación y en este conversatorio como un arte o como una de las bellas artes, un poco haciéndole eco, pues no solo a Hilbert, sino a muchos otros autores, en particular del campo de las matemáticas y de las mismas artes. Otro motivo que me llevó pues a trabajar con gusto, digamos, esta oportunidad de dialogar con ustedes, es que no solo estamos en el mes, como se está promoviendo por las redes y por distintos medios, de las matemáticas, sino que todos los años las distintas organizaciones que rigen el desarrollo de las matemáticas y en particular de la educación matemática, eligen un tema para que sea trabajado durante ese año, con la idea de que durante el mes que coincide con el llamado día pi, que es el 14 de marzo por lo del 3-14, marzo 14, mes 3, día 14, para fomentar en las distintas comunidades y especialmente aquellas en donde se ha ido digamos, ampliando esa brecha de desarrollo de conocimientos matemáticos, celebrar con este tipo de temáticas esa oportunidad para fomentar entre los jóvenes, entre los niños, entre los adultos, entre la gente en general, pues ese gusto, ese interés por las matemáticas. El año pasado fue muy exitoso porque el tema fue el de la relación de las matemáticas con el juego, y también allí se puso en juego el tema de la recreatividad. Este 14 de marzo, pues les estoy extendiendo la invitación para que pensemos en las distintas comunidades educativas matemáticas, en hacerle algún tipo de celebración y de trabajo en beneficio de ese gusto y de ese desarrollo de las matemáticas. Este es el cartel para esta fecha, para esta ocasión, y se basa, como dice allí, en mosaicos o teselaciones, no solo de Penrose, porque hablar de Penrose, el Premio Nobel de Física, no solo implica hablar de él en relación con este tema de la geometría, sino también hablar de Escher, pues, en quien él particularmente se inspiró, él y su padre, para hacer estos desarrollos. En la lámina de la izquierda aparece una reproducción de la lámina de la derecha,
que está en blanco y negro. En estas, digamos, portales se está promoviendo el uso de este tipo de trabajos estéticos para colorear, y entonces traigo a colación también esta información para que en las instituciones, en las casas y con nosotros mismos, pues recreemos ese interés por las matemáticas, su relación con las artes, en particular con las artes visuales, y por lo tanto el pensamiento creativo. Yo les compartí, no vamos a detenernos ahora en ello, este excelente material que está en las redes, que es de la Federación de Sociedades de Asociaciones de Profesores de Matemáticas de España, y los invito pues posteriormente a revisar estos materiales, como el que está allí señalándose, que se está tomando también el compromiso de hacer esta celebración y homenaje de el mes y el día de las matemáticas. Esta es la portada de esta página, que se titula así: Matemáticas y Arte. Damos también ingreso a quien mencionaba ahora, a Escher, que son, junto con las propuestas que se están promoviendo ahora, un interesante y poderoso recurso para pensar esa relación de las matemáticas con las artes visuales. En particular, este material, este cuadro de reptiles de Escher, pues nos ilustra uno de los temas centrales de cualquier trabajo en enseñanza y comprensión de la matemática y de la geometría, que es eso que se denomina en el campo de la educación matemática pensamiento espacial, que grosso modo consiste, como esta ilustración lo sugiere, la relación entre el espacio 2D y el espacio 3D, es decir, el paso del plano al espacio y recíprocamente del espacio al plano. Esto lo sugiere, además, que vemos cómo objetos geométricos en la imagen de Escher comienzan con hexágonos y se van metamorfoseando en lagartos, primero en el plano y luego emergiendo al espacio. Describir estas experiencias con los chicos, con los estudiantes y con uno mismo potencia sin duda el desarrollo del pensamiento espacial, que es una de las apuestas de la geometría, en particular a nivel de la escolaridad. Esto pues para seguir como enmarcando las ideas, digamos que uno podría a esta frase de Galileo agregarle esta componente artísticas, y no solo no cambiaría la frase, sino incluso creo que se mejoraría. La filosofía, como se entendía en su entonces, las ciencias naturales, está escrita en este gran libro, continuamente expuesto ante nosotros, el universo, el mundo, pero no puede ser entendida a menos de que uno primero comprenda su lenguaje e interprete los caracteres en los que está escrita. El lenguaje son las matemáticas y las geometrías, como se sugiere allí. Hago una toma de posición y se las comparto para que me entiendan desde dónde estoy pensando estas ideas, aunque sean muy dichas de manera rápida, pero nos inspira una propuesta que recreamos del profesor Carlos Eduardo Vasco, que hace para la educación matemática, en la que propone considerar, yo agrego lo de la complejidad,
desde los procesos, desde los fenómenos, digamos el lenguaje matemático, desde los problemas, visto como con un enfoque de sistemas, proponiéndose identificar estructuras que en última son o consisten los objetos matemáticos, y por el carácter abstracto tenemos que modelizar y entonces construir modelos que vienen a ser, pues además de modelos también visuales y teóricos, a jugar el mismo papel, como diría un gran filósofo de la hermenéutica, Ricoeur, en un bello libro que se llama La metáfora viva, que los modelos juegan en la ciencia el mismo papel que las metáforas en la poesía, es decir, en el arte. Nos situamos entonces en un contexto igualmente complejo, donde se dan esos procesos, donde aparecen, como se ilustra allí, diferentes sistemas con sus subsistemas. Lo estoy denominando el sistema didáctico, donde están profesores, estudiantes, contenidos y recursos de mediación, entendido en el sentido de que median entre los distintos sujetos que participan de este contexto, y que, como propusiera la escuela rusa desarrollada por Vygotsky, Luria, Leontiev y otros grandes psicólogos, median socialmente, median instrumentalmente y median simbólica o semióticamente. Es decir, uno podría pensar que en este escenario que estoy presentando allí se dan esos elementos de mediación tridimensionales, siguiendo la línea de las propuestas de la teoría sociocultural y crítica de Vygotsky. Voy a saltarme algunas diapositivas. Aquí quería con una, pues esto lo van a tener y poderlo leer y revisar con más detenimiento. Pues quería ilustrar un poco la inspiración de, por una parte, el carácter disciplinar y científico de la didáctica, y cuál es como en su esencia la propuesta de este campo de formación de profesores. Con esta mirada voy a cerrar porque han empezado a, no sé, un ruido extraño aquí en el campus. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, esa mirada anterior, con esas dos propuestas, es decir, situándonos en este contexto, inspirado con estas ideas de los desarrollos de la didáctica científica, entonces planteamos toda esta serie de relaciones y de referentes para pensar el tema de la didáctica. Les decía al comienzo que pues, mi campo de trabajo es la didáctica, las matemáticas, en donde me he especializado, donde hago mis trabajos de formación de futuros profesores y donde investigo al respecto. Este es como el paradigma o el modelo teórico desde donde estamos pensando esta propuesta. Es una manera de decirles que necesitamos referentes como algunos que les voy a presentar ahora e incluso compartir para las personas que puedan estar interesadas en el tema. Es decir, si nosotros nos devolvemos acá y pensamos que este es el escenario del aula, por ejemplo, o de la institución donde
interactúan docentes, estudiantes, contenidos y estos medios tridimensionales que mencionaba, incluyendo los referentes teóricos. Esto en los desarrollos que hemos venido haciendo, entonces van construyendo lo que en la propuesta que les ilustraba anteriormente de los procesos, de los sistemas, de las estructuras, los modelos, digamos así, de esta manera se va consolidando el modelo teórico con el cual nosotros trabajamos y que estamos proponiendo, haciendo esta propuesta de integración de matemáticas y arte. Dejo esta ilustración de un gran artista, Le Corbusier, en particular arquitecto, que ilustra también el papel que en esta línea de tiempo que les estoy presentando de las matemáticas con el arte. Esta relación pasa por un problema, podríamos denominarlo semiótico, de las representaciones externas e internas. Hice esta composición pues mostrando una escultura basada en cubos y la interpretación, digamos, representativa o representacional que hace un profesor para unos alumnos. Es decir, haciendo abstracciones desde la imagen física, introduciéndola mentalmente y luego plasmándola en el plano, en este caso en el plano del tablero. No quiero perder tampoco, pues ya que me refería a uno de los objetos más simples, pero a la vez más importantes de las matemáticas, de la geometría del espacio, que son los cubos, pues el uso, la recreación en 4 dimensiones que hace Salvador Dalí de esa interpretación de la geometría 3D y 4D, porque de la misma manera que nosotros representamos un cubo que es un objeto del espacio 3D en el plano, él ha hecho una representación pictórica en el espacio 3D de un cubo 4D. Es una bonita experiencia proponerle a estudiantes a explicar, digamos, y a encontrar la 4ª dimensión en experiencias como esta. Decía acá que el problema entonces de la comprensión de objetos geométricos, de conceptos geométricos, es un problema semiótico de representación. Se pregunta uno cómo hizo Dalí para pensar e imaginar esta representación. No está de más decir que Dalí era un aficionado a las matemáticas y en particular era un buen lector de la topología. Ha hecho algunos tipos de escritos y de obras inspiradas, así como Escher las hace en la geometría plana, él inspirada en una geometría del espacio. Bueno, esto es un ejercicio que si tenemos tiempo lo retomamos. Era hacer el ejercicio pues, de las representaciones, de interpretar esta representación de cubos, que en su original es una obra de arte, tiene colores, es muy bonita,
sino que yo la simplifiqué, pues quitándole o vaciándola así sin color. Seguimos con la idea de la relación la matemática y el arte, aquí entendiendo que, como dije anteriormente, que esa relación es semiótica, y esta idea de Magritte de pintar hiperrealistamente una pipa, pero agregar el mensaje de que esto no es una pipa, pues ha dado incluso para que se hagan tesis sobre el problema de las representaciones. Desde luego, como él mismo lo explicó en más de una ocasión, pues no es una pipa porque no se puede fumar con ella. Esta obra también que pone de manifiesto el problema de las representaciones semióticas, donde Kossuth hace esta sencilla instalación en donde reproduce, instala como una obra de arte una silla real. Nosotros además estamos viendo aquí una fotografía de la silla y un texto tomado de un diccionario donde describe la silla. Aquí estoy planteando sencillamente el problema que he anunciado, no solo la relación matemáticas y arte, sino las matemáticas y las representaciones. Creo que se va infiriendo entonces que el sentido del arte que le estamos dando en esta propuesta es que por su riqueza estética, visual, apoya fuertemente la comprensión de objetos matemáticos que son, como sabemos, esencialmente abstractos. Aquí se recrea no solo, pues, quizá la belleza, digamos, del recuadro es porque utiliza el rectángulo áureo, sino que utiliza, como trato de ilustrar acá en esta imagen, círculos paralelas, por ejemplo, paralelas para ilustrar esa relación, permítame la exageración, directamente proporcional entre el dolor de Jesucristo y el dolor de la madre, de su madre María, como trata el artista Van der Weyden de reflejar allí. Pero aquí también hay no solo mucha geometría partiendo del rectángulo áureo, sino de los números que se utilizan en la representación y otras composiciones como pues traté de mostrar en esta imagen hecha a través del Cabri Geómetra, pues solo para ilustrar. Pero hablar de matemáticas no se puede hacer sin hablar de problemas matemáticos, porque las matemáticas consisten en resolver problemas y educativamente la enseñanza, la comprensión, el aprendizaje de las matemáticas debe estar basada siempre, pues como han ya propuesto autores desde, como decía ahora Hilbert, con sus 23 o 24 problemas, agregándole el 24º problema de la estética, Polya, Schoenfeld y muchos otros autores que desde comienzos del siglo XIX empiezan a promover sistemáticamente que el desarrollo de las matemáticas consiste en el desarrollo del conocimiento sobre problemas. Aunque si bien esta idea viene desde Platón, en particular en su libro El Timeo, donde él introduce las ideas de las razones y proporciones,
y en particular el número de oro. Observemos cómo yo me imagino que han leído esta frase que dice que es imposible combinar dos cosas sin una tercera. Es preciso que exista entre ellas un vínculo que las una. No hay mejor vínculo que el que hace de sí mismo y de las cosas que une un todo único e idéntico. Ahora bien, tal es la naturaleza de la proporción. En cierto sentido y con lenguaje contemporáneo, Platón está planteando estas proporciones y esta ecuación. Lo formulo así, pues también por nuestro, digamos, tendencia y debilidad que tenemos los profesores a formular problemas y a proponer tareas, pero digamos que no es tan difícil resolver este problema, hallar el valor de X. Estas proporciones que aluden a un segmento AC dividido por un punto B en una parte mayor AB y en una parte menor BC, y la ecuación que se deriva pasando de lo geométrico a lo algebraico es la ecuación que está escrita allí en la parte inferior. X cuadrado igual a X más 1. Pues todos sabemos cómo se resuelve esta ecuación y la solución es precisamente el número áureo, el número de oro. Esto, una pregunta quiero hacer. Este ruido que se me suma de un trabajo que están haciendo allá afuera, ¿ustedes lo escuchan y les interrumpe el sonido? Sí lo escuchamos, profesor, pero realmente siento que sí logramos escuchar su voz. Sí. Bueno, muchas gracias. Están destapando unas cañerías con unos camiones muy grandes y con un aire comprimido, y eso es lo que se escucha. Bueno, esto en 3 diapositivas, pues es mínimo para una clase y hasta para un trabajo que se le puede proponer a los estudiantes, en donde pues nosotros podemos aprovechar para introducir. Todos conocemos el sentido y la presencia del número phi en la geometría, en las matemáticas y en particular en las artes, en la arquitectura. En esta página que les referencio allí, pueden mirar mucha información, como muchas otras que también incluso algunas he compartido, sobre este tema de la relación de la proporción áurea con la geometría y el arte. Esto es solamente pues como una referencia que empiezo a compartirles para que los interesados y las interesadas pues puedan seguir revisando y desarrollando por sus propias iniciativas estas ideas. Otro problema, digamos, que uno podría utilizar para establecer e introducir este elemento de motivación de la relación las matemáticas con el arte son obras como esta, por ejemplo, de este autor ruso, una obra que se utiliza mucho para la ilustración en libros, etcétera, que la denomina Cálculo Mental en la Escuela Pública. Y pues además de poner a conversar a los estudiantes sobre lo que pueden estar pensando estos alumnos, estos chicos, y lo que el que le está diciendo al oído al profesor le puede estar diciendo por las expresiones que ellos tienen, pues ahí, digamos, de pronto no alcancen a ver el problema que el profesor ha propuesto. Yo lo he tomado acá aparte, es este, ¿no? Es trabajar
problema de potencias de números sucesivos, en este caso pues de 10 al 14. Y en el tablero aparece esta expresión que pide sea calculada mentalmente. Uno como profesor hace este ejercicio y se da cuenta de la riqueza matemática que hay allí en este simple ejercicio, que también pues corresponde a temas de la teoría de números. Un problema que simplemente lo ilustro para dejarlo pues como un ejercicio de recreación y pues contando el hecho que este famoso cuadro de Da Vinci, basado en trabajos de Vitruvio y que él denominó precisamente el hombre de Vitruvio, en donde se trabajan las proporciones del cuerpo humano, ahí observamos cómo la altura del hombre con los pies cerrados corresponde con el lado del cuadrado que ilustra Da Vinci con los brazos abiertos. Lo interesante es que este problema que se recrea, digamos, al lado derecho, en la parte de arriba, es un problema de los elementos de Euclides. Y a los alumnos le podemos proponer que determinen entre el círculo o la circunferencia de color rojo y el cuadrado de color verde, cuál tiene mayor perímetro. Es un problema muy bonito y que permite desarrollar muchas ideas matemáticas, entre ellas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Lo mismo en esta otra versión que pide hallar el área del cuadrado, conociendo que la distancia del cuadrado a la circunferencia es 1. Siguiendo con esta idea de la línea del tiempo, voy a irme acelerando por razones también de tiempo. Propósito, recomiendo una serie en Netflix que se llama precisamente Melancolía, en alusión a dos cosas, en lo que le pasa a uno cuando tiene problemas de comprensión de las matemáticas, pero también en alusión a esta obra de Durero del siglo XVI. La Escuela de Atenas, voy a dejarles un enlace para que miren un poco a qué alude traer aquí en relación del arte con la geometría, la Escuela de Atenas, pero a la vez en esta línea de tiempo que he tratado de ir construyendo con ustedes en esta presentación. En esta obra de Rafael Sanzio, pues aparecen hasta sus tiempos los grandes matemáticos, científicos, filósofos más reconocidos hasta esa época. Allí les dejo el enlace que se ha hecho con una recreación en GeoGebra para mirar aspectos geométricos de esta magnífica y gran obra. Una ilustración tomada de allí mismo, de Pitágoras, con una alumna o alumno sosteniéndole las proporciones y él se supone está escribiendo sobre ese tema, probablemente sobre la proporción áurea. Aquí está Euclides explicándole a un grupo de alumnos un problema que cuando se amplifica se ve que es uno de los trabajos, de los problemas de los elementos de Euclides. Allí también se deja un enlace
de la revista National Geographic para que pues los interesados y las interesadas sigan recreándose y mirando más aspectos de estos que he querido compartirle en este corto tiempo para hablar de esa infinita relación de las matemáticas y en particular de la geometría y el arte. Esta es la diapositiva que pensaba pues ilustrarles, pero ya no tenemos tiempo. Eso lo pueden ver ustedes porque ahí está la dirección. Algunas referencias les sigo presentando. Esto se los puedo compartir, aunque allí están pues también los enlaces y pueden seguir viendo, y es a la vez un material que les estoy presentando, proponiendo que pueden ser utilizados en cursos de geometría y de matemáticas pensados en esa relación con el arte en estos tiempos de la relación matemáticas, arte y creatividad, y de los enfoques STEAM que relaciona ciencias, matemáticas y arte. Hay una descripción de este también interesante libro, Las matemáticas del arte, y que también tienen una serie de presentaciones en la red que les recomiendo verlas en las presentaciones que hacen de este hermoso libro. Voy a compartirle en particular este libro de conexiones porque es un libro que utilizo mucho para inspirar estas propuestas tanto de mis cursos como de tesis, trabajos de grados que dirijo, pues basados en capítulos de este libro y que puede serle útil. Yo se lo puedo compartir si no lo consiguen en la red a Laura y ella pues los puede también compartir con ustedes. Esta es la presentación que ya mencioné anteriormente y que es un portal con, además de esta, en relación con el día de la relación matemáticas y arte, el día de las matemáticas, el DIAPI, otras presentaciones que se promueven allí. Voy a ir cerrando con, ya todo el mundo debe haberse enterado de qué trata esto. Nuestro, como diría Kepler, la joya dice que la matemática es como la corona de las ciencias y el teorema de Pitágoras es la principal joya de esa corona. Es uno de los recursos pues más interesantes, más hermosos, además de que el mismo teorema en sí es una obra de arte, su demostración, de la cual hay más de 300 y pico de demostraciones, unas muy bellas, como por ejemplo esta, en donde un profesor de matemática, también artista, recrea una demostración del teorema de Pitágoras en esta obra de arte. Es decir, plantearles a los estudiantes descifrar el teorema de Pitágoras y la demostración allí es un gran reto, es como un problema, no digamos como cuando uno propone un problema físico que se resuelve matemáticamente, que son problemas muy enriquecedores. Estos también, además de enriquecedores, son muy motivadores. Doy fe que los estudiantes se divierten y por lo menos ya no preguntan que esto, como suelen preguntar, ¿para qué les sirve? Ahí está la demostración que recrea Meavilla, que es la demostración de Bhaskara, considerada una de las demostraciones del teorema de Pitágoras más hermosas que hay. En la parte de abajo he colocado letras, Bhaskara no las colocaba, dice en su libro
que ha encontrado una demostración magnífica del teorema de Pitágoras y dice, véanla, es decir, que es una demostración visual, pero que yo estoy agregando allí que tiene el elemento algebraico. Para los educadores matemáticos, lo visual y lo algebraico no riñen, son dos tipos de representación que se complementan. El recuadro muestra un número alto de demostraciones mediante ilustraciones artísticas, como la de Max Bill, que también se muestra a la derecha. Yo recomiendo esta página del Teorema de Pitágoras en el arte, que está en esta página de Cultura Científica, y muchas otras temas que relacionan las matemáticas y el arte. Como estas obras del mismo Max Bill, en donde muestra una demostración del teorema de Pitágoras, y esta de Crocker Johnson, que ilustra artísticamente una demostración del teorema de Pitágoras, la dada por Euclides en los elementos. Me disculpan que no haya dado suficiente tiempo para que conversemos, pero les confieso que me costó mucho, profesora Carolina, quitar cosas, porque tenía como para 3 horas y a volverlas en 1 hora, tuve que quitar muchas cosas, tratando de dejar pues una charla más bien visual, estética, y que motive a los profes y a los estudiantes a estudiar matemáticas y a mirar su bella relación con el arte. Muchas gracias. Profesor Evelio, muchísimas gracias por este espacio que nos ha permitido escucharlo y poder apreciar, pues obviamente desde este tema que es tan bonito pero también tan profundo, poder como ver algunas aristas de lo que es la matemática y el arte. Abrimos un espacio para las preguntas, unos minuticos. Si tiene los asistentes pueden levantar micrófono o pueden escribir por el chat eh, para participar. Si hay alguna pregunta o van a ir formulándola mientras tanto. Profesor Evelio, tengo como una pregunta que quiero hacerle con base en su charla. Eh, una frase que me llamó mucho la atención, que me hizo pensar en que el arte puede entenderla a uno como una abstracción, una interpretación o una invención de la mente para poder ilustrar o poder representar como objetos que usamos y que tienen significado. Hago referencia a estas diapositivas donde decían 1 y 3 sillas, donde hay una pintura, está la silla en un objeto físico, palpable, y hay una definición de silla. Y pensaba, cuando uno habla de matemáticas y arte, eh, esta definición, estas diapositivas podían inspirarnos para que las matemáticas tienen ese equivalente en que hay objetos, hay cosas que yo puedo tocar del mundo real, puedo experimentar, pero es el artista, en su equivalencia al matemático, el que lo reinterpreta para poder hacer de él una imagen que pueda servir para aplicar en un contexto que requiera describir, que requiera predecir. Hay un texto reciente que escribe Bruno de Amore, pues que es un matemático italiano prácticamente radicado por amor de una profesora colombiana, y está en Bogotá y colabora con nosotros en el doctorado interinstitucional en la Universidad Distrital, y que escribe con este otro, digamos, gigante de la educación matemática, que es Raymond Duval. En el texto parten de una idea que quiero subrayar, aunque mencioné a lo largo de la charla,
y es que la visualización ha tomado tanta relevancia en los procesos de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje de las matemáticas, diríamos que sin visualización no hay por lo menos geometría, así como sin visualización no hay paraíso, digamos. Eh, esta, este tema ha tomado tanta fuerza que ya es un campo dentro de la educación matemática. Y precisamente se debe en parte a que, dado el carácter abstracto, ideal, mental de los objetos matemáticos, no queda, como bien lo propone Duval, construir estrategias de visualización y que tienen que ser necesariamente visuales, que no es lo mismo la visualización y lo visual. Entonces, tú estás haciendo una muy buena interpretación a partir, por ejemplo, de esta obra de las tres sillas, que lo que insinúa para nosotros, los educadores matemáticos, este autor, es que hay que pasar necesariamente por lo visual, lo externo, lo que denominamos semiótico, las representaciones semióticas, pero además, recuérdese que mencionaba que en esta propuesta los recursos de mediación son tridimensionales: social, la comunicación, hablar, compartir, leer; lo instrumental, incluyendo las tecnologías, el papel, el lápiz, los instrumentos de dibujo, etcétera; y obviamente lo simbólico, que es en donde por lo general la mayoría de los estudiantes, por ejemplo, y de la gente suele encontrar problemas. Ahora, yo no estoy como tan todavía seguro para contestarle en relación con el arte, porque el arte también no deja de ser abstracto. Mire que estamos hablando de demostraciones del teorema de Pitágoras en una imagen. Por lo general los estudiantes, casi ninguno puede visualizar, observar en este tipo de imágenes o visualizar la demostración. Por eso en esta propuesta se dice esas 3D, es decir, necesitan al profesor, necesitan al compañero y necesitan las tecnologías, los recursos de representación externa. Eso más o menos es, digamos, como una respuesta así rápida que se puede después seguir conversando, profe Carolina. Gracias, profe Belio. Por aquí una pregunta para terminar y también poder respetar el tiempo, el espacio que su merced tiene. El profesor Carlos dice: muchas gracias, profesor Bedoya, por su gran conferencia. Mi inquietud radica en que mientras la matemática permite modelar estructuras en 5 o más dimensiones a través del álgebra y la geometría, el arte y la percepción humana parecen estar limitadas a representar y conceptualizar hasta la 4ª dimensión de manera intuitiva. ¿Cuáles son los límites entre la matemática y el arte en la representación de dimensiones superiores y cómo han intentado los artistas desafiar estas barreras a lo largo de la historia? ¿Me repite la última parte que no la alcancé a escuchar muy bien? ¿Cuáles son los límites entre la matemática y el arte en la representación de dimensiones superiores y cómo han intentado los artistas desafiar estas barreras a lo largo de la historia? Sí, ahí yo diría, para no extendernos tanto, que hay que ser un poco disruptivo, transgresor. Es decir, la idea es ver desde el arte las matemáticas y no como tradicionalmente se suele hacer desde las matemáticas ver el arte. Y recordar que estamos en el contexto, pues en esta charla, de la educación matemática y no, digamos, de la matemática disciplinar, pues donde hay que pues desarrollar hasta fronteras a veces inimaginables. Pero mi hipótesis es que el arte también, como por ejemplo la música, tiene ese fuerte carácter abstracto
y que por eso nos quedamos en particular con la música, la poesía, en los aspectos emocionales sensibles, porque no alcanzamos, necesitaríamos como un trabajo de inmersión en ese mismo arte para empezarla a sentir como la sentiría, digamos, un artista. Pero acá no estamos pensando, por ejemplo, en los artistas o en formar los artistas, aunque ellos nos den muchos elementos con su genialidad de tipo representacional, con sus ilustraciones, pero siempre se va a necesitar esa triple mediación, digamos, la obra, que sería la representación externa, sería el recurso instrumental, lo social, la comunicación con las interpretaciones, profesores, alumnos o personas y personas, también científicos o matemáticos y artistas, y naturalmente ya adentrarnos en la matemática, en lo simbólico. Pero es muy, muy interesante, cierro con esto, por ejemplo, buscar qué decía un Salvador Dalí sobre la cuarta dimensión. Y de hecho, aunque uno haya trabajado en geometría, por ejemplo, sobre la cuarta dimensión y en física, pues le sorprende esa mirada que lo que le hace a uno es ampliar horizontes de sentido. Y esa es la riqueza. Y pues acá, digamos, esto es más bien propuesta para animar a los estudiantes que dejen pues como esa desidia y esa idea de que la matemática para qué sirve, pues sirve para, por ejemplo, apreciar el arte y sensibilizarse con el arte, no solo de las disciplinas artísticas, sino con el arte mismo que hay en las matemáticas mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Evelio, por este espacio. De verdad lo apreciamos y bueno, muy bienvenido cuando usted desee. Siempre vamos a recibirlo con mucho aprecio. Jeremy dice maravillosa conferencia, muchas gracias. A todos los asistentes también, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en 15 días. No sin antes recordarles a propósito de lo que el profesor Evelio hoy nos enunciaba. Nosotros el 11 de marzo, es decir, el martes, estaremos festejando el Día de las Matemáticas en la Universidad El Bosque. Así que, profesores y estudiantes, únanse a esta celebración, a esta alegría de ver las matemáticas y el arte en todos los escenarios que tenemos preparados. A todos, muchísimas gracias, profesor Evelio. Me cuentan y me mandan imágenes de esa celebración. Claro que sí, muchísimas gracias. Feliz tarde. Saludos a Laura, ya nos comunicamos. Listo, sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Conferencia muy amable. Muy buena.